lo mental afecta a lo físico, se llama interaccionismo psicofísico, que es un modelo dualista. ¿Okay? En la psicoterapia corporal planteamos un modelo monista. Hay varios tipos de monismo, ¿no? El aspecto epistemológico que lleva a Reich a superar el monismo, a superar el dualismo mente-cuerpo, es el concepto de energía. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque Wilhelm Reich empieza a decir algo así: el cuerpo es mental. Esa es una postura también epistemológica. La mente es diferente que el pensamiento. Entonces, el pensamiento tiene que ver con los procesos corticales superiores, algo que descubrió en su tiempo Alexander Luria, allá en Rusia, ¿no? Y Goldberg, que es otro ruso que emigró a Estados Unidos, ¿verdad? Que empiezan a investigar, porque sabíamos que teníamos la corteza prefrontal, los lóbulos prefrontales, pero no sabíamos para qué servían. O sea, por ejemplo, desde inicios del siglo pasado, sabíamos que aquí había algo, pero no sabíamos para qué servía. Y fue con Luria y después con Goldberg que dicen, no, es que ahí en los lóbulos prefrontales no tenemos miles de millones de interacciones neuronales que se conectan con todo el cerebro y que se conectan también con el cuerpo, ¿no? Y es donde se descubre el funcionamiento de los lóbulos prefrontales. Ya me perdí. Ya, entonces ahí empiezan a hablar del tema, ahí está el pensamiento. Pero empezaron a asociar pensamiento con mente. El pensamiento es un epifenómeno de la mente. Y como el pensamiento se encuentra en los lóbulos prefrontales, por ejemplo, el análisis, el cálculo, la proyección, el lenguaje, el entendimiento, la anticipación, la cultura, ¿no? Entonces asociaron esos pensamientos. Entonces asociaron mente con pensamiento. Se llevó a cabo un reduccionismo, ¿no? Entonces el planteamiento que se hace actualmente es que mente y pensamiento no son lo mismo. De tal forma que aunque el pensamiento se encuentre en los lóbulos prefrontales, la mente no se encuentra en el cerebro. La mente se encuentra en el cuerpo. Nuestro cuerpo es un cuerpo mental. ¿Sí? ¿Mental sería más cercano a memoria? La memoria es una de las facultades de la mente, pero no es propiamente la mente. Digamos, para entender un poco así, el cuerpo tiene su propio pensar. Los órganos tienen su propio pensar, pero no es un pensamiento cognitivo, es otro tipo de pensamiento, es otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, eso es bien interesante, porque entonces muchos empiezan a plantear algo muy interesante, que es, entonces, ¿los animales piensan? Y si piensan, ¿cómo es su pensamiento? Viene otra pregunta interesante. ¿Las plantas piensan? ¿Los árboles piensan? ¿Y cómo es ese tipo de pensamiento? Bueno, vamos a un nivel mucho más metafísico. ¿El agua piensa? ¿El agua tiene memoria? ¿Las piedras piensan? ¿La tierra piensa? Ahí nos estamos metiendo en el tema del animismo, en esto que Lovelock llamó Gaia. O sea, Gaia dice, bueno, es un organismo, el mundo, nuestro planeta es un organismo pensante. Teilhard de Chardin habló de la noósfera, de la conciencia de la Tierra, la interconexión de todos los seres vivientes. Es lo que en otras tradiciones le llaman el Tantra, ¿no? La biblioteca, el Akasha. Es lo que esta interconexión que genera una
un overmind, ¿no? Como le llaman, una megamente, ¿no? Que es algo que algunos dicen, bueno, eso es cercano a lo que le llaman Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mente, por ejemplo, ya es un planteamiento budista. El universo es mental, ¿no? Y entra un poquito con el tema de la física, porque en la física dicen, es que este mundo no se encuentra organizado aleatoriamente, sino que hay una megamente disponiendo la organización del mundo. Es lo que pues se le conoce como el Do, el Tao o el Dharma, un orden universal. Hay algo, hay un alguien, pero que no está separado, sino que es un alguien inmanente, ¿no? Que está avivando el mundo. Entonces, el mundo es vida. Entonces, la vida se concibe más allá de la célula. O sea, hay seres vivientes que no son celulares. Esto es, la molécula tiene vida. Ahí entran con todo ese tema de la materia y la energía oscura, que es algo que en la filosofía vitalista, por ejemplo, de Henry Bergson, es lo que le llama la evolución creadora, ¿no? Hay una energía que crea, hay una energía vital que no es celular. Entonces, es otra concepción de la vida. Ajá. Bueno. No tiene propiamente una categoría como seres vivientes. Bueno, hay una discusión ahí, algunos dicen que sí, otros dicen que no, y es que depende del concepto de lo que es vida. Hay un tema filosófico, hay una filosofía de la biología. El biocentrismo, por ejemplo, que es de Laszlo, ¿no? Que es otro planteamiento distinto al de que únicamente la vida se reduce a la célula. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Cuando Reich dice el inconsciente no se encuentra en el cerebro, el inconsciente es vegetativo. Hay un pensar, hay una mente en el cuerpo, ¿no? Se acerca mucho a lo que decía Aristóteles, no hay nada en la mente que no se encuentre en los sentidos. Y se parece mucho al planteamiento que realiza Antonio Damasio, ¿verdad? El ser humano pensamos con el cuerpo, ¿no? Entonces, allí hay un aspecto muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que empieza? ¿Cuál es este tema? Porque vamos a centrarnos en el tema de la coraza. Porque entonces, nuestra lectura no es sobre el cuerpo. Nuestra unidad de análisis no es el cuerpo. No es el cuerpo en el sentido biológico, en el sentido mecanicista y en el sentido fisicalista. Nuestra unidad de análisis es la energía. Esa es la energía. Ese es el monismo de Reich. Es un monismo energético. La energía, allí dentro de ese monismo hay un dualismo. Esa energía se puede transformar, tiene dos manifestaciones, dos epifenómenos, uno físico y otro psíquico, pero tienen un mismo origen, que es la energía, ¿okay? Que es bueno, vamos a ir viendo eso. Eso es un elemento importante, porque entonces Reich ya no entra en el modelo de Bunge, porque el problema que plantea Bunge es el problema cuerpo-mente. Entonces, Reich ya está entrando en otro nivel, ya no es el problema cuerpo-mente. Él supera, podríamos llamarlo así, una superación epistemológica desde una dialéctica, ¿no? En esa
en ese agonismo, antagonismo, en esas tesis y esa antítesis, llega una nueva síntesis. Y dice, lo físico y lo psíquico no solamente no están separados, ni solamente tienen interacción, sino que existe una unidad básica funcional a nivel energético. Esa energía no es solamente la energía calorífica, ni la energía electromagnética. Exacto. La libido, después se le llamó el orgón, actualmente en física se le llama energía de punto cero, pero que en la medicina tradicional china ya se conocía como el chi, ¿no? El ki, el prana, acá en toda la cultura mesoamericana era el tonal, ¿no? Entonces, esta perspectiva energética es la que lleva a superar este dualismo psicofísico y se centra en el aspecto energético. Ahora, vamos a ir viendo qué es la coraza. Porque entonces la coraza es lo que en medicina tradicional china le llaman bloqueo. Ya veíamos que existen dos tipos de bloqueo, por exceso y por carencia. Bueno, esos bloqueos energéticos van a también tener expresiones a nivel físico y van a tener expresiones a nivel psíquico en el plano del carácter. Entonces, cuando hablamos de coraza, estamos hablando de la coraza energética. Ajá. Sí, toda coraza psíquica es una coraza física. Toda coraza física es una coraza psíquica. ¿Por qué? Porque en el fondo es un acorazamiento a nivel energético.